Y yo quiero que, si gustan acompañarme a Primera de Reyes 17, versículo 17 al 24. Yo en esta mañana le puse a mi plática ser dependientes de Dios. ¿Sí? Porque la realidad es que yo tengo una pregunta para todos nosotros. ¿Sí? ¿En dónde está tu dependencia en tu vida? ¿Sí? ¿De qué dependes tú? ¿Sí? ¿Tu felicidad de qué depende? ¿Sí? Muchos pueden depender de cierta capacidad económica y con eso son felices. Unos pueden depender de una cierta familia y de un hombre y con eso pueden estar felices. Pero ¿de qué dependemos? ¿Sí? Y si gustan acompañarme a Primera de Reyes 17:17, vamos a leer hasta el versículo 24. Y dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Yahvé, dijo: Yahvé, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahvé y dijo: Yahvé, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahvé oyó, ¿qué? La voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Yahvé es verdad. ¿En qué? En tu boca. ¿Sí? Y este último versículo, en el versículo 24, dice: entonces la mujer Elías: ahora conozco. ¿Sí? Pues antes pudo haber sido de oídas, pero ella ahora era algo en sí que dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra, no la palabra de Elías, sino la palabra de Dios es verdad en tu boca. Sí, en tu boca. Y a mí aquí en estos versículos podemos ver que Elías ya estaba metido en un lío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice: ¿qué tengo yo contra ti, varón de Dios? Le está diciendo ella. Has venido a mí para traer memoria, para recordarme mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Yo no creo que en estas palabras hubieran sido palabras de amor, palabras de tranquilidad, de paz. Yo creo que le estaba diciendo fuertemente a Elías. Sí. Le estaba reclamando. Sí. Y yo no sé si tú has visto a una persona cuando fallece su hijo o su hija. ¿Sí? Y es algo que a mí me ha tocado un par de veces. Y es donde me meto. Sí. Yo recuerdo en una ocasión que una persona
cercana a nosotros falleció. Y yo me acuerdo que yo era creyente, ya estaba empezando, yo tenía alrededor de unos 16 años de edad. Y esta persona conoció a Dios y iba a la congregación con nosotros, y en eso llevó una vida descarriada, tenía algunos problemas, y en eso falleció. Sí. Y recuerdo que yo fui a apoyarlos. Y yo llegué a la iglesia, me acuerdo que era una iglesia que donde lo iban a hacer. Su mamá no era creyente, su mamá conocía de Dios. Pero recuerdo que de lejos yo llegué y me vio de lejos y me ve y se deja venir. Sí. Y yo le veía la cara a la señora, todavía la recuerdo. Sí. Una persona muy linda, una persona muy amable. Muy paciente la señora, pero ese día su rostro había cambiado y dejó venir hacia mí con una seguridad que a mí me asustó. Y yo la veía, nada más veía verla acercarse a mí, y me acuerdo que me agarra nada más de la camisa y me dice: ¿por qué, mi hijo? Y me dijo unas cosas y me dice: ¿por qué, mi hijo? ¿Por qué cuando había cambiado, había enderezado su vida, fueron mis últimos días más cariñosos con él? Dice: y ahora se me va. ¿Por qué? Y no me lo decía así bonito, no me lo decía en algo, me estaba como diciendo: ¿por qué? Y no creas que era voz baja. Yo sentía a todos viéndonos. Y ya después de eso, agarró, me dio un abrazo y me dijo: gracias, porque pudo conocer de Dios, donde él pudo encontrar y depositar toda su confianza en Dios en sus últimos días. Y me dijo: déjame decirte esto. Me dice: fue como unos 6 meses. Me dice: fueron unos 6 meses más maravillosos que tuve con mi hijo. Sí. Donde él fue cariñoso, donde él fue amoroso conmigo. Nos sentábamos y me leía la Biblia. Dice: y cambió por completo. Sí. Y a mí en la imagen la puedo ver aquí. Sí. Donde esta señora está desbordando su corazón con Elías y le dice: ¡hey, varón de Dios! ¿Sí? ¿Qué tengo yo contra ti? ¿Sí? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Sí? Y luego el versículo adelante dice: y él le dijo: ¡hey, dame acá tu hijo! Entonces él tomó en su regazo y se lo llevó al aposento. ¿Sí? Y fíjense, dice: y clamando a Yahvé dijo: Yahvé, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Le está preguntando, Sí. Y luego le dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y volvió a clamar a Dios. Y dijo: Yahvé, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Ya había muerto, Sí. ¿Y qué dice? Y Yahvé oyó la voz de Elías. Sí. Yo quiero que entiendas en esta mañana que Dios escucha tus súplicas. Dios escucha tu voz. No importa en dónde te encuentres, no importa en el estado que te encuentres, no importa, Él escucha tu voz.
Sí. ¿Qué dice? Y él escuchó, ¿a quién? A Elías. Y oyó la voz de Elías. Y fíjense, actuó Dios. Dice, y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué? Y revivió. No era algo que Elías podía hacer. Estaba fuera del alcance de Elías. Pero tú y yo tenemos un Dios poderoso para hacer las cosas donde nosotros no podemos llegar, donde nosotros no podemos hacer. Porque Elías se volteó en un problema y dice, ¿sabes qué, Dios? A ver, ¿tú has hecho esto? ¿Tú has afligido a esta mujer? Porque él sabía que él no podía que volviera en sí el niño. Pero él sabía en su corazón que dependía de Dios, que Dios podía hacer un milagro en este niño, que Dios podía hacer la obra en él. Y se voltea y le dice, te ruego Dios, te ruego Dios. Sí. Clamó a Dios. Yo te digo a ti, clama a Dios, porque Él escucha. Ora, platica con Él. ¿Sí? Tú a lo mejor puedes tener preguntas. Tú a lo mejor estás metido en una situación grave. A lo mejor dices, es que yo no le conozco. Clama a Él. Búscale. Porque el Padre te escucha a ti. ¿Sí? Dios escuchó a Elías, el clamor de Elías. Y le dice, Dios, te ruego. ¿Sí? Te ruego que hagas volver a este niño a él. Sí. Y luego dice aquí, dice, y que hagas volver el alma de este niño a él. Sí. Dios hizo la obra, Yo quiero animarte en esta mañana a que dejes y puedas ver la obra de Dios en tu vida, en tu familia. Mujer, si tú tienes un hijo que anda descarrilado, que anda ahí, que dice, ¿sabes qué? Ruega a Dios. Ora a Dios y entrégaselo a Dios. Y dile, Dios, yo no puedo más. Te entrego la vida de mi hijo o de mi hija. Haz tú la obra que yo no puedo hacer. Y deja que Dios actúe en la vida de él o de ella. Sí. En un matrimonio. Sí. ¿Sabes qué, Dios? Es que estoy metido en este lío, es que no sé cómo, es que ya esto y el otro. Tú puedes voltearte y decir, ¿sabes qué, Dios? Haz la obra en mi matrimonio. No lo que yo deseo, no lo que ella desea. Sí. Si tú traes alguna enfermedad, ¿de quién dependes? Claro, y escúchenme bien. Dios creó la medicina, la ciencia. No es mala. Pero mi vida no depende de eso. Mi vida depende de Dios. Y yo no estoy diciendo que no le hagan caso a los doctores. Al contrario. Sí, son una bendición. Y de veras yo oro por ellos. Yo agradezco. Y más en este tiempo. Yo oro por fuerza para cada doctor, para cada camillero, para cada persona que está en el sector salud. ¿Sí? Y yo te animo a que ores por ellos. Pero quiero que entiendas una cosa. Mi vida, tu vida, no depende de la ciencia.
Mi vida no depende de cuántas finanzas o no hay en el hogar. Mi vida no depende, ¿sí?, de que si me siento amado o no amado. Mi vida depende de Dios. ¿Sí? Y yo quiero que entiendas esto en esta mañana. Que tu vida dependa totalmente de Él. ¿Sí? Y que Él te escucha. Él sabe cómo está la situación económica en el país. Y me voy a ir más allá, en el mundo. Él sabe cómo está la situación económica en nuestro estado. Él sabe cómo está la situación familiar en el mundo. Cómo están las familias. ¿Sí? Cómo están los matrimonios. Cómo está la enseñanza de los padres a los hijos. Pero déjame decirte esto. Tú y yo como padres clamamos a Dios para que se haga la voluntad de Dios en la vida de ellos. O oramos, pero la realidad es que lo invalidamos porque hacemos nuestra voluntad en sus vidas. Sí. Yo me imagino aquí Elías que le está diciendo, Dios, que viva este niño. ¿Sí? Y él dice, bueno, pero de esta forma. No. Él tenía la confianza, él tenía el hecho de que sabía que tenía un Dios poderoso. Y sabía que Dios lo podía regresar el alma a ellos, al niño. ¿Sí? Y le dice, regresa a este niño el alma a él. ¿Sí? Y oyendo Jesús la voz de Elías, el alma del niño volvió. En lo natural yo digo, ¿y cómo le hizo? Pero tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande que va más allá de nuestro entendimiento. Va más allá de nuestro razonamiento. Pero tienes que creerle a Él. Y dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Sí. Yo me imagino la sonrisota de Elías. Sí. Ya me imagino el encuentro. Sí. Algo que a mí me encanta de ir al aeropuerto y de veras que disfruto ver, es cuando están llegando los pasajeros y están las familias ahí, o a veces la esposa esperando a su esposo, los niños esperando al papá, o la familia esperando a los abuelos. Y algo que me fascina ver es cuando llegan y se ven, y cómo su rostro se llena de alegría, cómo su rostro se llena de felicidad. Y no importando que estén tanta gente, llegan, se abrazan, son esposos, se dan un beso y están ahí, los niños le brincan a los papás o a la mamá, y eso me fascina. ¿Sí? Yo me imagino la cara de aquí de la madre viendo a su hijo vivo, porque ella ya había visto que había muerto. ¿Sí? Con sus ojos naturales ella ya había visto que había muerto. ¿Sí? Y al verle otra vez la cara, al verlo ahí con Elías, ¿sí? Mira, tu hijo vive.
Entonces, ¿qué dice? Entonces la mujer dijo a Elías, ¿sí? Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Sí. Sí. Y que la palabra de Yahvé, no la palabra de Elías, la palabra de Dios es verdad en tu boca. Sí. ¿Sabes que en este tiempo es importantísimo? Porque la gente va a mirar, va a ver tu vida, va a ver tu familia y puede ver y decir, ¿sabes qué? Yo creo que el Dios vivo vive en ti. ¿Sí? Yo creo que la palabra de Dios que tú me has dicho, que tú me has confesado, que he podido ver en ti o en ella, que es que viva y eficaz, porque Dios es un Dios grande, Dios es un Dios bueno, y la gente va a mirar, la gente va a observar, ¿qué? Que Él es un Dios de verdad. Sí. Porque sé ahora que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Sí. Esta mujer estaba reconociendo el poderío de Dios, pero también estaba reconociendo la dependencia de Elías en Dios. No nada más que era hablado, sino que lo podía mirar y ver. Sí. Ahora creo que es verdad. Sí. En tu boca. Sí. Y yo te animo a que estas palabras, yo te animo a que este ejemplo la gente pueda mirar y tú puedes ver que tenemos un Dios grande, que Dios te escucha, Dios quiere hacer la obra en tu familia, en tus amigos, las personas que te rodean y que puedan ver que Dios es un Dios grande y de verdad y que la verdad de Dios esté depositada en nuestras vidas. Sí. Yo nada más te voy a dar 3 hombres de la fe como ejemplos. Sí. Samuel, él era conocido porque tenía un deseo por escuchar a Dios. Sí. Abraham es conocido porque tenía una fe, ahora sí que sin cuestionamientos, hacia Dios, incuestionable Dios. Pedro tenía una pasión por Jesús. Y podemos decir muchos más. Pero todo esto se simplifica a una cosa. Dependían de Dios en sus vidas. Dependían de Dios para sus vidas. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿tú dependes en Dios en su totalidad? Dependencia es simplemente, es una situación de la persona o de una cosa que depende de otras. Sí. ¿Vas a depender de Dios? Sí. Y te puedo dar miles de ejemplos. Sí. Y uno muy básico, Genaro. Sí. Genaro depende. Sí. Él tiene, ahora sí que desecha la columna. Y es un milagro de Dios andando. Sí. Pero sabes que él tiene, hay veces que no ocupa un bastón. Pero él depende de un bastón. ¿Por qué? Le puede dar estabilidad. Es donde se siente seguro. Sí. Porque trae una dependencia. Pero escúchame. Sí. Y es un ejemplo. Todos nosotros en nuestras vidas
necesitamos depender de Dios. Sí. No de lo que nosotros creemos. Porque a veces a Genaro se le ha olvidado y va con el bastón y ya lo ves caminando. Y le digo, ay caray, se me olvidó. ¿Dónde está mi bastón? Sí. Tú y yo necesitamos depender a Dios en toda nuestra vida. Hasta por las cosas más sencillas, insignificantes en nuestras vidas, que tú puedas saber que Dios es para ti todo. En tu trabajo, en tu negocio, en las escuelas. Mamás, ahorita que vas a estar con tus hijos en casa, que, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios. ¿Sí? Pídele ayuda a Dios. Dile, Dios, ayúdame para que este tiempo que estoy con mis hijos, yo pueda hacer un impacto en la vida de ellos. Señor, dame sabiduría para que yo pueda gozarme en este tiempo, podamos disfrutar en este tiempo y que a la vez ellos puedan aprender. Y ojo, puede ser que este tiempo tus hijos pueden conocer a Dios como un Dios personal. Sí. Proverbios 3:5 dice, fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Y yo quiero terminar en esta tarde con esto, en esta mañana. Sí. Y es en el segundo párrafo de este versículo, del versículo 5. No te apoyes en tu propia prudencia. Sí. Ten cuidado contigo mismo, Sí. El enemigo número 1 soy yo mismo para mí, Sí. Pero es que soy bien inteligente. Soy bien buzo, soy bien rápido para pensar las cosas. Nadie está diciendo eso. ¿Le has preguntado a Dios? Te has tomado y clamado y te has puesto de rodillas a clamar a Dios, porque es lo que Dios quiere hacer con tu negocio, con tu familia, con tus hijos. ¿O es tu inteligencia, tu razonamiento, tu prudencia? ¿Qué dice al principio? Fíate de Yahvé con todo tu corazón. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos, en tu andar. ¿A quién? A Él. Y Él enderezará nuestras veredas. Amado, hay veces que el camino de Dios no es lo más cómodo y lo más bonito y lo que uno desea. Sí. Pero el camino de Dios es perfecto para nuestras vidas. Sí. El camino de Dios es perfecto para la vida de tus hijos. Y Él es el que hace la obra en nosotros. Sí. Ahí es donde Él puedes voltearte y saber y reconocer que no fue por nuestras fuerzas, sino que es por la gracia de Dios en nuestras vidas, que Él ha actuado en nosotros para que Él pueda hacer las cosas. Sí.
Y yo quiero animarte en esta mañana. Que tú puedas, que tu dependencia en Dios sea en su totalidad. Sí. Conoce a Él. Sí. Búscale con todas sus fuerzas. Clama a Él. Sí. Clama a Él. Y deja que Él obre en tu vida. Sí. Y puedas ver la mano de Dios en tu familia, en tus hijos, en las escuelas, ¿sí?, de tus hijos, en tus familiares, en tus amigos, en todo. Y que puedan ver que la palabra de Dios, como le decían Elías, es verdad en su vida. ¿Sí? Yo tenía esto para hoy, para contigo. ¿Sí? Hoy es el día, Si tú dices, es que pero, y es que cómo, hoy es el día que tú puedes cambiar. Hoy es el día donde tú puedes voltear tus ojos y dices, pero si tú no sabes cómo, yo te digo cómo. Búscale a Él. Y dile, Dios, entra a mi corazón. Hazte Señor de mi vida y guía mis pasos. Sí. Y yo te quiero dejar con esto en esta mañana. Sí. Él endereza tus veredas. Bueno, pues qué gusto que estén aquí con nosotros. La realidad es que ya los extrañamos, pero confiamos en Dios, de que Dios va a hacer una obra en cada uno de ustedes. De veras que podemos ver y decir, sabes que yo me puedo voltear y decir, Dios, tú vas a hacer maravillas en la vida de la gente. Y aún en los que no te conocen, Dios, tú vas a obrar en sus corazones. Y yo te animo a que tú puedas voltearte y decirle, Dios, úsame a mí para que la palabra de verdad esté en mi boca. Sí. Y ese es el deseo de mi corazón en esta mañana para ti. Que la verdad de Dios esté en tu boca y en tus caminos. Bueno, pues que tengan bonito día, que disfruten a sus familias y nos estaremos viendo pronto. Les mandamos un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Que estemos aquí en esta mañana.